Gracias, 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 gracias. Gracias por hablarnos, gracias por conocerte, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu palabra, gracias porque podemos estudiarla, gracias porque podemos venir, Señor, a la mesa, gracias porque podemos comer de las migajas y podemos comer del pan que está sobre la mesa, Señor. Gracias porque todo es provechoso para nuestro ser. Tu palabra ya es santa, ya es bendita. Venimos delante de ti, Señor, para que seas tú hablando a nuestros corazones, hablando a nuestras vidas. Te ruego me uses, Espíritu Santo. Ayúdame, Dios, que sea tu Espíritu llenando nuestras vidas, nuestro ser, Señor, para poder dar tu palabra santa y bendita. Gracias por aquellos, Señor, que van a escuchar este mensaje. Gracias por tu iglesia que está aquí. Sé tú, Señor, bendiciendo, usando mi vida, hablando tú, y te doy gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Bendito, bendito seas, Dios. Amén, amén. Gloria a Dios, Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto estar aquí esta hora y los días miércoles. Dios nos ha permitido el poder venir y estudiar acerca de los profetas menores. Terminamos el libro del profeta Oseas, el libro de Joel, lo dejamos por un momento, pero estamos nosotros introducidos en el profeta Amós. Ya vimos los versículos 1 o la introducción, de lo cual nos habla su palabra, pero sí vayamos al libro del profeta Amós en el capítulo 1, versículo del 1 al 3. Y lo que vamos a estudiar de los versículos que siguen son Dios hablando a 6 naciones extranjeras, pero después encontramos que Dios le habla a Judá y también Dios le habla a Israel. Y vamos a ver, ya leímos en la introducción cómo es que Amós en Betel se para a profetizar, porque veíamos que en este reino y en estos dos reinos, porque la nación se había dividido, y en esa división entre tanto luchas internas y luchas entre hermanos, es en este periodo donde por el rey Jeroboam II, el reino del norte tiene una prosperidad, y también nosotros encontramos a Usías, el rey de Judá, extendiendo sus dominios. Es en este periodo donde pareciera que se encuentra un periodo de prosperidad, de paz, en donde en medio de que el reino del norte estaba haciendo maldades, ellos decían: Dios no nos castiga, vamos pues más o menos en la religión, convivimos con la idolatría, convivimos con todo lo malo, pero ahí vamos, seguimos, y en realidad a unos cuantos años Dios iba a enviar el castigo, iba a enviar aquellas naciones para destruir, no destruir, sino llevar cautivo a su pueblo. Y pues vino la espada, vino todo lo terrible que leemos en la historia y a través de los profetas. El libro de Amós, el profeta Amós era un hombre que nos dice que era agricultor y vendía la lana de sus ovejas. Betel era un centro donde se podía comercializar de una manera grande, bien, bella. Era una cosmópolis tremenda por todo lo que había. Y la primera vez pues fue y se sorprendió ver todo lo que ahí había. Después Dios lo llama y encontramos en el versículo 2 donde dice: y dijo Jehová bramará desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y las estancias de los pastores se enlutaron, y secaráse la cumbre del Carmelo. Es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y bueno, aquí Dios viene y brama, pero este bramido es en contra de su pueblo. Hay 2 ocasiones donde Dios brama para poder defender a su pueblo, pero Dios viene a través de este profeta para hablar, para expresar lo que él tiene. En Israel obviamente había la riqueza, lo tenían los gobernadores, los príncipes, la gente de la alta sociedad, pero quienes vivían la opresión de todo esto era el pueblo. Precisamente
es lo que viene Amós diciendo acerca de la injusticia social, la lucha entre la justicia y el ritual. Vamos a empezar a leer del versículo 3 en adelante para ver lo que la Biblia nos dice o tiene para nosotros en esta ocasión la palabra. Y vamos a ver el versículo 3 y aquí lo que encontramos, les expresé, es 6 oráculos. Ahorita vamos a ver las naciones en las cuales este libro se viene, y dice el versículo 3, vamos a leer desde el 1, dice: las palabras de Amós, que fue entre los pastores de Tecoa, las cuales vio acerca de Israel, en días de Usía, rey de Judá, en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Y dijo: Jehová bramará desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y las estancias de los pastores se enlutarán, y secaráse la cumbre del Carmelo. Y empieza Oseas con estos castigos o estas juicios que vienen en contra de estas naciones. Dice el versículo 3: así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco, y por el 4º no desviaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Meteré fuego en la casa de Hazael, y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebraré la barra de Damasco, y talaré los moradores de Bicat-Abel, y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Harán será transportado a Chir, dice Jehová. Entonces tenemos esta primera juicio en contra de esta primera nación que nosotros encontramos aquí. Esta primera nación que nosotros encontramos aquí es Siria. Ahora vamos a ir a la escritura. Dice: aquí comienza una serie de amenazas contra otros 6 estados, seguidos por una contra Judá, y que termina una en contra de Israel. Con Israel se ocupa el resto de la profecía. Las 8 predicciones están en estrofas simétricas, prefacida cada una con: así ha dicho Jehová. Habiendo empezado con el pecado de pueblos extraños, el que Israel estaría dispuesto a reconocer, procede a demostrar a Israel su propio pecado. Recordar lo que leímos, el profeta se levanta y dice: por lo que hizo Siria, su castigo viene, no será revocado. Y leíamos ahí que el hombre que escribió el libro decía: bravo, bravo, qué bueno que Dios va a vengar de Siria. Y ahorita vamos a ver en los versículos que acabamos de leer qué es lo que hizo Siria en contra del pueblo de Dios, y por el cual, cuando oyeron que Siria iba a ser castigada por Dios, estos hombres se alegraron. Pero el profeta se fue acercando, y si Israel decía: es cierto, Siria pecó y es culpable de esto, cuando se acercó a ellos tenían que reconocer que también lo que Dios iba a decir en contra de ellos era verdad. Dice: Israel no debe pensar en adelante, por cuanto ve visitado a otros con juicios similares a los sufridos por él, que tales juicios sean cosas de la casualidad. De ningún modo, estos están divinamente previstos y predeterminados, y son confirmaciones de la verdad de que Dios no justifica al culpable. Si Dios no perdona a las naciones que no conocen la verdad, cuando menos a Israel, que peca voluntariamente. Entonces Israel, y cosas que hemos aprendido, cuando Israel cae o en la situación que ahorita se encuentra, Dios viene y los va a castigar, porque Israel no era un pueblo ignorante. Dios a Israel les había dado su ley, les había dado sus preceptos, había caminado con ellos, les había dado la tierra prometida, conquistando y sacando a las naciones, les da un rey conforme al corazón de Dios, les establece ese ámbito de paz en los tiempos de Salomón,
conocen lo que es el templo del Padre, el templo de Salomón, y al final ellos terminan desviándose, corrompiéndose. Y Dios dice aquí, las naciones que Dios hizo levantar, en un lado ellas tuvieron y debieron de haber tenido algún conocimiento, porque Dios nunca deja sin conocimiento a las naciones que Dios levanta, y las levanta precisamente para que lo conozcan, lo sigan, y no tengan ese orgullo y soberbia de decir nosotros somos y lo hicimos. Lamentablemente todas estas naciones lo que hizo caerlas fue su orgullo y decir somos nosotros, y cuando infringieron el castigo hacia el pueblo de Dios había que hacerlo, pero de una manera en la cual debían demostrarse misericordiosos. Sin embargo, todas estas naciones, cuando atacaron al pueblo de Dios, fueron inmisericordias, y los vamos a ver. Por eso Dios dice, yo también los voy a destruir. Y nosotros encontramos que Dios nos dice que al que le es dado poco, ciertamente va a ser castigado, pero al que le es dado mucho va a ser castigado con muchos azotes. Sin que pierda el libro de Amós, vamos por favor a Lucas 12, 47 al 48, porque este es un principio. Es increíble la gente que a veces sí expresa, vemos a un Dios terrible, tremendo, haciendo juicios, muchos en el Antiguo Testamento, pero precisamente en un lado no vemos lo de atrás que Dios les dio. Lucas 12, 47 al 48. Lucas 12, del 47 al 48. Por eso es que lo que vemos aquí sobre estas naciones es porque en un día dado Dios las levantó con un propósito, y lo que les dio Dios a estas naciones, también viene un pago por lo que les dio. Lo tenemos, Lucas 12, 47 al 48 dice, porque el siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se apercibió ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. Mas el que no entendió e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a cualquiera que fue dado mucho, mucho será vuelto a demandar de él. Y al que comendaron mucho, más le será pedido. Es bueno en un lado, hermanos, yo me alegro poder conocer, poder entender, poder comprender. Y es algo cierto en la eternidad. Los que estamos escuchando estas bonitas, tremendas cosas, nos será demandado más cosas, porque hemos escuchado muchísimo, bastante, y cosas que otras gentes no escuchan. Gracias a Dios por todos los siervos, la hermana Hicks, el legado que nos ha dejado, porque es tremendo. Sabemos el mapa, sabemos el rumbo, sabemos por dónde ir, sabemos por dónde conducirnos, y Dios es bueno para decirnos cuál es el camino, nuestros problemas, nuestras situaciones, y nosotros podemos ver la riqueza que nos espera del otro lado. Nosotros podemos ver la riqueza que vamos a tener, sí, amén, amén. Y gracias por todo lo que se nos ha sido enseñado. Pero ¿qué cree? Sí, seremos los primeros en poder estar ahí, porque dice que el juicio va a empezar por la casa de Dios. Así que es bueno saber, es bueno conocer, pero gracias, porque de lo que escuchamos seremos responsables, porque Dios nos dice, y decía la pastora orando hace ratito, no solamente es el oír, sino ser hacedores de todo lo que sabemos, aprendemos y conocemos. Ok, ya leímos el versículo 3, y nos dice así el versículo 3, empieza, volvamos al libro de Amós, capítulo 1, versículo 3, y dice así el versículo 3, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco, y Damasco son los sirios, y por el 4 no desviaré su castigo. Y encontramos esta frase, por 3 pecados, y aún por el 4 no desviaré su castigo. Pues nos encontramos que si Damasco hubiera pecado solamente una vez o 2,
Dios los hubiera perdonado. Pero por cuanto después de haber sido muchas veces perdonados, todavía perseveran tan continuamente en pecar, y dice Dios, ya no desviaré más su castigo. El hebreo es simplemente, no lo revocaré, es decir, la sentencia de castigo sigue en pie. Y viene Dios y dice, tengo de ejecutarlo sin falta. El cumplimiento por Dios de sus amenazas es más terrible de lo que el lenguaje humano puede expresar, porque en la Biblia nosotros sí encontramos la frase 1 y 2. También encontramos la frase en la Biblia 3 y 4. Cuando menciona ya Dios el número 4 es porque se completó. Las estaturas que aprendemos en Dios llevan 4 puntos. Y cuando llega al cuarto punto es diciendo, se completó los escalones, se completó la estatura, es algo completo, entonces yo tengo que enviar mi castigo. Y Dios viene y dice, yo enseño y sé que doy una manera o dos, y hay frases de esta manera. Vamos por favor a Éxodo 25, donde encontramos, estas frases también. Éxodo 20, por favor, Dios habla a veces una o dos, habla 2 o 3, o dice 3 o 4. Y en la cuarta viene Dios, dice, será ejecutado y no desviaré mi castigo. Éxodo 20, versículo 5, hablando de la cuarta generación o lo cuarto. Dice así, sabemos que es uno de los mandamientos que habla Dios, hablando de las imágenes, y dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen. Y dice el 6, que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y aquí algo importante, si yo peco, yo voy a ser juzgado, pero mi pecado, Kelly no sería juzgada por mi pecado, porque cada uno va a ser juzgado de acuerdo a lo que hicimos y de manera personal. Y aquí está diciendo, bueno, que vendría Dios, dice, visitaría la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. ¿De qué cosa estaría hablando Dios? El lado, por ejemplo, que viene y afectaría a mi tercera y mi cuarta generación, es que, por ejemplo, yo hice algún pacto, yo hice algo, una brujería, y entonces ese efecto sí le pasa a mi hijo, a mi hija, a mi nieto, a mi bisnieto, porque dice aquí cuarta generación, y puede seguir a menos que Jesucristo venga y rompa y corte alguno de mis descendientes aquello que yo hice e invoqué. Otro ejemplo que pasa de alguna forma, si mi hijo me ve que soy borracho, obviamente el patrón se puede repetir y así sucesivamente. Pero obviamente si entra Jesucristo en la casa y se corta eso, ya no viene y se corta de las cosas de tercera y cuarta generación. ¿Sí me estoy dando a entender? Por ejemplo, igual, ¿no? Dicen, si tú eres diabético, puede ser que a tu hijo o a tu familiar también le dé la diabetes porque son genes que llevan. Pero obviamente Dios sabemos de gente diabética que la tuvo, pero que Dios también corta y sana, porque Dios es milagroso y sabe obrar y hacer milagros. Eso es lo que dice Dios. Si algo hago yo, obviamente va a afectar. No van a ser juzgados mis descendientes por mis pecados, no, sino por las cosas que decida de manera incorrecta que van en contra de Dios. Y dice Dios, la cuarta generación
Dice, porque yo visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen. Entonces Dios lo que también dice es misericordioso. Dice, está hablando acerca del castigo que iba a venir en contra de Siria y menciona a Damasco. Creo que aquí no puse el mapa en esta ocasión. ¿O sí? No. Okay. Bueno, entonces vemos que Dios, si Damasco hubiera pecado una o dos veces, Dios hubiera perdonado. Pero dice, porque ya la cuarta colmó la copa, no desviaré mi castigo. Vamos, por favor, a Proverbios 30, versículos 15, 18 y 21, hablando nuevamente de cómo es que Dios habla a través de 3 y 4. Libro de Proverbios, capítulo 30, de hecho la escritura está escrita en forma de cruz, en forma de 4, y en el lado correcto y bueno tiene que ver con su nombre, de poder alabar el Yu, Hei, Bau, Hei. Pero aquí vemos que ya en la cuarta viene Dios y dice, no voy a revocar mi castigo. Proverbios 30, y vamos a leer los versículos 15. ¿Lo tenemos? Dice así, la sanguijuela tiene dos hijas que se llaman trae. Tres cosas hay que nunca se hartan, aún la cuarta nunca dice basta. El sepulcro y la matriz estéril, la tierra no harta de aguas, y el fuego que jamás dice basta. Leamos el 18, por favor. Dice, tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, y el rastro de la nave en medio de la mar, y el rastro del hombre en la moza. Por favor, el 21 vuelve a hablar Dios, 3 y 4. Dice, por tres cosas se alborota la tierra, y la cuarta no puede sufrir, por el siervo cuando reinare, por el necio cuando se hartare de pan, por la aborrecida cuando se casare. Entonces Dios dice y menciona, estábamos hablando, por tres pecados y aún por el cuarto no desviaré su castigo. Porque el cuarto es cuando Dios dice, han colmado la copa. He tenido gracia, he tenido paciencia, los he levantado, pero ellos ciertamente se han desviado. También en la Biblia hay la expresión en una y dos veces. Vamos a Job 33, 14. En la Biblia hay la expresión en una y dos veces. Vamos a Job, por favor, 33, 14. Estamos viendo, como dice el libro de Amós, por tres pecados y por el cuarto no desviaré mi castigo. Pero vemos que también Dios habla en una o dos veces. Job 33, versículo 14. Gracias, Jesús. ¿Lo tenemos? Amén. 33, 14. Dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. Y aquí, si usted lee el capítulo, Dios dice que habla a través de sueños, para cuando desea hablarle a un hombre, a un pueblo, a una nación, le habla a través de sueños. Pero también aquí la Biblia dice, si usted lee al final, que también le habla a través de la enfermedad, a través de las pruebas, a través del dolor. Pero dice también, el hombre no entiende. Entonces, Dios habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, y las naciones que Dios menciona, dice que aún les dio más oportunidad, porque dice, aún la tercera y aún en la cuarta, ya no puedo revocar mi castigo. Entonces vemos que Dios a Siria le debió haber hablado en sueños, le debió de haber hablado en algunas situaciones, como dice aquí, pero dice en una o en dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. Job 33, 29, por favor. Aquí tenemos la expresión tres veces. Dice ahí mismo, Job 33, 29. He aquí,
Todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre. Entonces Dios nos toca, Dios nos habla, Dios es misericordioso, Dios es lento para la ira, es grande en verdad, viene con sus nombres a hablarnos, a decirnos hermosamente, pero vemos que dice que 2 o 3, pero ya en la cuarta viene Dios y viene a poner lo que ejecutó. Y lo que nosotros encontramos cuando hacemos la suma de 3 y la suma de 4, el número que nos da, hermanos, es 7, ¿sí? La suma de 3 pecados más 4 nos da el número 7. Y la Biblia, cuando habla del número 7, es un número perfecto. Entonces Dios aquí con estas naciones también está hablando eso. No solamente Dios es un Dios grande, piadoso, pero cuando juntaron sus iniquidades en 3, en 4, lo que vino fue el castigo de Dios. Porque nos dice Eclesiastés 11:2, volvamos a Eclesiastés, por favor, 11:2, porque el número 3 y el 4 sumados nos dan 7. Pero también Dios dice, yo hablo aún hasta 8 veces. Pero vamos primero creo que Eclesiastés 11:2 habla del 8. Vamos a leerlo. Eclesiastés 11:2. ¿Lo tenemos? Dice así, está hablando de algo bien, algo bueno. Dice el versículo 1, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Dios aquí está diciendo que debemos de dar, y que a lo largo del tiempo lo que hicimos, lo que dimos, lo que sembramos, lo vamos a poder volver a cosechar. Y dice no solamente a una persona, sino dice reparte a 7, aún a 8. Y dice, porque no sabes lo que algún día en la vida puede venir sobre ti. Entonces, Dios habla en 7, habla también en 8. Vamos a Levítico 26, porque Levítico 26, cuando habla del 7, Dios va a enviar completamente este número 7 perfecto en juicio y castigo contra su nación. De hecho, este capítulo nos traslada a la gran tribulación, porque la gran tribulación nosotros encontramos puros números 7 en contra del pueblo de Dios. 7 sellos, 7 copas, 7 truenos, muchos 7, pero Dios aquí desde Moisés, Él les dijo lo que Dios iba a hacer. Por 3 castigos, por 4 pecados, nos dan 7, no voy a revocar mi castigo, porque tú llegaste al número 7, que es un número perfecto. Levítico 26, vamos a leer el 18. Usted puede leer todo el capítulo, y usted va a encontrar aquí en este capítulo la historia de Israel, cómo Dios los llevó, los hace ser grandes, pero al final también Israel peca, cae y se desvía de Dios. Recordar que 4 y 3 nos dan 7. Levítico 26, 18 dice, si aún con esas cosas no me oyereis, yo tornaré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Está hablando de la nación de Israel. Leamos el 21, por favor. Dice, y si anduvieres conmigo en oposición, y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Leamos el 24. Leamos del 22 al 24. Dice, enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten los hijos y destruyan vuestros animales y os apoquen y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición,
yo también procederé con vosotros en oposición y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Dice el 28 también, dice el 27, y si con esto no me oyereis, mas procediereis conmigo en oposición, yo procederé con vosotros en contra y con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. ¿Sí? Esto obviamente Dios lo trasladó a las naciones que vamos a ver por lo que hicieron, y también Dios lo traslada a su pueblo, porque aquí está Moisés profetizándole al pueblo lo que iba a pasar con ellos. Pero también encontramos el periodo de la gran tribulación, donde Israel no solo pecó 3 veces o 4 veces, sino colmó la copa de Dios, y lo que Dios va a enviar es un castigo de un juicio perfecto, porque es lo que Israel, el ser humano, está cosechando. Así que es bueno el Señor nuestro Dios, y dice: yo estas naciones les tuve paciencia, les tuve paz, les tuve amor, y entonces necesitamos saber por qué Dios viene en juicio contra estas naciones. Y aquí dice, puede ser también una referencia a 7, la suma de 3 y 4, 7 expresa la plena consumación de la medida de la culpa. Y bueno, aquí encontramos que la Biblia dice que habla del reino arameo de Damasco. Le voy a enviar esta ilustración, esto y este mapa. Y nosotros encontramos en lo verde de arriba, dice el reino arameo de Damasco. Y hasta arriba hay una estrellita y dice Damasco. Es de quien está hablando el profeta. Volvamos al profeta, donde dice el libro de Amós, versículo 3, que lo hemos estado leyendo. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco, y por el cuarto, suman 7, no desviaré su castigo. ¿Qué es lo que hizo? Porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. ¿Qué es lo que hizo esta nación por la cual Dios viene y dice: voy a atacarlos, voy a hacer algo con ellos? Y Dios precisamente es Siria, y después viene el imperio asirio a destruirlos. Dice: tengo esto contra Damasco por su crueldad con presos de guerra. Damasco era la capital del reino de Harán o Siria, la única nación suficientemente grande para ser una amenaza seria para Israel. Su horrible pecado era la crueldad infligida contra los israelitas habitantes de Galaad, región al lado oriental del Jordán, fronteriza con Siria. Los trillos de hierro eran plataformas pesadas con ruedas de madera que tenían clavos afilados, cuyas puntas sobresalían. Esas ruedas pasaban por el trigo en la era para sacar los granos. Es posible que los sirios los hayan usado como instrumentos de tortura contra los presos de guerra. Creo que aún en la actualidad hay máquinas, tractores con esos trillos, pero lo que hicieron estos sirios en contra de Galaad, ahorita vamos a ver que era un territorio de Israel, y los presos que tomaron de Galaad, los soldados, los enemigos, para castigarlos, torturarlos, lo que hacían era pasarlos por esos trillos hasta que no quedaran deshechos completamente. Vamos por favor a Segundo de Reyes 13:7. Segundo de Reyes, no pierda el libro de Amós. Segundo de Reyes 13:7. Segundo de Reyes 13:7. ¿Vamos bien, hermanos? Amén. Estamos estudiando sobre cada nación, por qué Dios las castigó. Segundo de Reyes 13:7.
Y aquí vamos a leer lo que hicieron esta Siria, y por lo cual Dios no revocó su castigo. 13:7. Dice así la palabra de Dios. Dice, porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, y 10 carros, y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como polvo para hollar. Esta expresión de como polvo para hollar es que a sus ejércitos de este rey Joacás, que obviamente eran del reino del norte, dice que a sus soldados los pasaron por estas trilladoras, y usa la expresión aquí el hombre que escribe, los pusieron como polvo para hollar. Pues yo creo que ni huesos, o sea, todos completamente deshechos. Entonces volvamos al libro de Amós, porque dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4, no desviaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Y viene Dios y dice el castigo, y meteré fuego en la casa de Hazael, y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebraré la barra de Damasco, y talaré los moradores de Bet-Aven, y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Harán será transportado a Chir, dice Jehová. Entonces nosotros tenemos que, viene Dios y dice, por lo que hicieron, esto voy a hacer. Menciona aquí el versículo 4, 2 hombres, Hazael y Ben-Hadad, en un obelisco de mármol negro hallada en el palacio central de Nimrod, que se halla ahora en el Museo Británico, están inscritos los nombres de Hazael y Ben-Hadad de Siria, así como el de Jehú de Israel, mencionados como tributarios de Salmanubar, rey de Asiria. La clase de tributo pagado por Jehú se menciona como de oro, perlas, aceite precioso, etc. Esto lo escribe Herbert Smith. El Ben-Hadad mencionado aquí es el hijo de Hazael. Vamos a 2 de Reyes 13:3, por favor, porque menciona aquí acerca de 2 hombres. Dice, meteré fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. 2 de Reyes 13:3. 2 de Reyes 13:3. Y aquí la historia nos dice que estos hombres existieron. Estos hombres están en la historia. Por eso nuestra Biblia, la palabra de Dios, es la palabra más confiable que nosotros podemos tener. Amén. 2 de Reyes 13:3. Aquí mencionan estos 2 nombres también, pero también de manera histórica estos hombres son mencionados. 2 de Reyes 13:3 dice así: y encendióse el furor de Jehová contra Israel, y entrególos en manos de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Lo que vemos aquí es que Dios levantó a Siria, Dios lo hizo ser nación, ser potencia, pero lo que ellos hicieron después fue abusar y hacer lo tremendo y terrible en contra de su pueblo. Nos dice que Dios iba a venir y enviar fuego. Dice, yo enviaré un fuego. Y esto que Dios dice aquí es la llama de la guerra. La manera en que Dios iba a venir en contra de todo lo que hizo Dios levantando esa nación, levantándola de donde era, lo que era, y debía de servir a Dios, pero él abusa y dice, yo enviaré fuego. Y cuando menciona esto, es la llama de la guerra. Jeremías 49:27, por favor. Libro de Jeremías, y vamos a leer capítulo 49, versículo 27. Lo tenemos, 49:27. Dice así: ¿lo tenemos?
Gloria a Dios. Jeremías. Dice que el versículo 4 menciona que iba Dios a quemar sus palacios. Dice que los palacios no solamente eran residencias para la familia real, sino también oficinas del gobierno y del Estado Mayor de los militares. Sus vigas eran de madera y sus techos de material combustible. Entonces viene Dios y dice, yo voy a meter fuego. Dice Jeremías 49:27, y haré encender fuego en el muro de Damasco y consumirá las casas de Ben-Hadad. Entonces Dios iba a venir a consumir ese fuego, ese palacio, lo que estaba ahí, porque habían hecho esta maldad, habían hecho esto tan grande. Y cuando en la Biblia también nosotros encontramos acerca de lo que estos hicieron en contra de Galat, nosotros vemos que cuando iban a luchar o lucharon en contra de los de Jabes de Galat, ellos le pidieron que a Galat se sacara sus ojos, pero creo que son los amonitas y ahorita lo vamos a ver. El versículo 5 nos dice que Dios iba a quitar la barra de Damasco. Y nos dice que eso es la barra de sus puertas. Cuando dice voy a derribar, en el versículo 5, dice y quebraré la barra de Damasco. Siendo Dios, yo voy a abrir esas puertas en medio de que estén cerradas, yo voy a abrir esas puertas. Vamos por favor a Lamentaciones 2:9. Lamentaciones 2:9. Sabemos que estamos yendo de aquí para allá en la Biblia, pero necesitamos unir el cuadro. Ahorita lo cerramos el cuadro. Lamentaciones 2:9. ¿Qué quiere decir que Dios iba a destruir la barra de Damasco? Y la barra de Damasco significa que el Señor iba a venir y abrir sus puertas. Y lo encontramos en otras porciones de la Biblia que nos dice cómo es que lo hace Dios. Y si lo hace Dios en una manera que nos dice la Escritura que lo hace, así lo hizo con la barra de Damasco. Lamentaciones 2:9 dice así: sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las gentes donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Aquí está hablando de la hija de Sión, de su pueblo, pero es lo mismo que hizo Dios con la barra de Damasco. Ellos, cuando una nación crece y porque fue por la ayuda de Dios, lo que siempre pasa es que esas naciones se sienten seguras, confiadas, y después de eso viene el orgullo, porque dice, nosotros lo hicimos, lo logramos, y se cree tener puertas o ciudades o sabiduría, guerra, armamento, militares, y un montón de cosas que naciones que Dios levanta para castigar, como leímos, a su pueblo, pero después Dios viene y dice, todo lo que tú edificaste, yo voy a derribar la barra de Damasco, amén, yo voy a abrir sus puertas. Vamos a Nahum 3:13, por favor. Nahum 3:13. Miqueas, Sofonías, Ageo, Zacarías, Miqueas. Nahum 3:13. Y Dios dice, yo abriré las puertas. Lo tenemos, Nahum 3:13 de los profetas menores. Gracias, Jesús. Dice así, Nahum 3:13. He aquí, tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. Fuego consumirá tus barras. Entonces Dios está diciendo lo que hizo Azazel, Ben-Hadad, conquistan Israel, pero al final en esa conquista ellos abusan y Dios dice, yo no voy a desviar mi castigo y tus palacios, lo que tú tienes, yo los voy a consumir con fuego, con guerra, y en tus puertas, aunque te sientas seguras,
yo las voy a abrir de par en par, Santo. y tus enemigos van a entrar. Y aquí en este lado de Nahum también sigue hablando, creo que aquí sí es Nínive la que es destruida. Aquí sí está hablando de cómo es que Dios, aún después de que Jonás fue a predicar a Nínive, Jonás después lo encontramos 50 años después, esa nación que con la predicación de Jonás se arrepintió, 50 años o más adelante, a través del profeta Nahum, esta nación es destruida. Por esto que usted y yo estamos leyendo, Jonás no quería ir a predicar a Nínive, porque fue terrible. O sea, el hecho, cuando el profeta Amós se levanta a decir, por 3 pecados de Damasco, y aún por el 4, Dios no va a desviar su castigo, porque trillaron a sus enemigos. Si algo sabía Israel, era ese hecho, ese evento. Entonces Jonás decía, Dios, ¿cómo quieres que yo vaya a predicar a una gente que nos hizo de esta manera? Es como si la Alemania Hitler y lo que hizo con los judíos, Dios le dijera a un judío, Jonás, ve a Alemania y a los campos de concentración, porque tú vas a ir a predicarles para que se arrepientan. ¿Qué hizo Jonás? Se fue al otro lado. Entonces, por eso Jonás no quería. Parte de eso, hermana, parte de eso, lo está diciendo la hermana, por eso Jonás no quería. Hasta tal vez uno dijera, yo no quiero ir. Si mi hija está estudiando historia y lee que Estados Unidos se llevó la mitad de nuestro territorio. Y así como bueno, hay gente que de Estados Unidos dice, ay, yo no voy a Estados Unidos, 1000 cosas. Y dice mi hija, ¿por qué nos quitó la mitad? Y entonces que le dijera a Dios, no, pues vas a ir en la época de Santana, vas a ir a que se arrepientan los Estados Unidos, dirían los mexicanos que pelearon, liberales y conservadores y todos ellos, dirían, no vamos. ¿Cómo? Si nos quitó la mitad de nuestro territorio. Y aquí era algo que sabía Israel acerca de lo que había hecho Siria. Trillado a los soldados, y entonces dice, pues son mis familiares, son la gente que conocemos, y Jonás le dice, Dios, ve a predicar, y Jonás dice, yo no voy, me voy del otro lado. En un lado tenía parte de razón, pero después aquí con Nahum, Nínive, hermanos, es destruida, porque Dios al final lo que dice lo hace y lo cumple, amén. Y nos dice el libro de Amós en el versículo 3, dice el 5, quebraré la barra de Damasco y talaré los moradores de Bicat Aven. Esta palabra para Bicat Aven en el hebreo, Bica, hermano, significa propiamente hendidura. Bica significa propiamente hendidura. También significa valle amplio y nivelado en medio de montañas, ¿sí? Bica significa hendidura, valle amplio y nivelado en medio de montañas. Y la palabra para Aven, hermano, es un sinónimo despectivo de 3 lugares. Uno en Siria, había en Siria este nombre que se llamaba Bicaben, pero también había uno en Egipto, y en Egipto se llamaba On, pero también Israel, lo que había sido Betel, uno en Palestina en Betel, ese lugar que se llamó un día Casa de Dios, después Betel fue conocido así como Bicaben o la ciudad, y lo que significa esta palabra Bicat Aven significa idolatría, significa vanidad, significa maldad, significa casa de vanidad. Dice Dios, quebraré la barra de Damasco y talaré a los moradores de Bicaben. A los moradores, cuando menciona esta palabra moradores, porque en la frase que siga menciona los gobernadores, y vamos a ver que Bet Eden tiene otro significado, pero estos moradores hablan de un pueblo que vive en el valle.
un pueblo que está en el valle y que su casa es casa de vanidad. Bit-Caben, dice, es la llanura de Aven, un valle delicioso, a 4 horas de viaje desde Damasco hacia el desierto, proverbial en el oriente como un lugar delicioso. Entonces este lugar era un paraíso en el desierto, que la gente cuando caminaba, viajaba en esos desiertos, llegar a Bit-Caben era un deleite, era un lugar confortable, y viene Dios y dice: yo a esos moradores, a ese lugar, los voy a talar tu casa de vanidad, voy a talar tu casa de idolatría, porque tal vez es cierto, pareciera exagerado Dios el poder decir, bueno, y es terrible eso de trillar a los enemigos, pero esta nación también tenía esta casa de idolatría, esta casa de vanidad, esta casa de pecado, porque dice que Dios iba también a talar a los gobernadores. Estoy en el versículo 5, y los gobernadores de Bet-Edén y el pueblo de Harán será transportado aquí, dice Jehová. Y Bet-Edén significa, hermanos, casa del placer. La palabra Bet-Edén, de hecho, viene de ese lado de la palabra Edén, significa casa del placer. Y cuando hablamos de un pueblo que no tiene el conocimiento de Dios, y nosotros se menciona casa de placer, ¿qué cree usted que de alguna manera hacían también estas naciones en perversiones y en cosas que desagradaban a Dios? Por eso viene Dios y dice: tú tienes una casa de idolatría, tienes una casa de vanidad, y también tú tienes, Damasco, una casa de placer, y por eso yo no voy a desviar mi castigo. Y a través de todo eso tú creaste este castigo, estas armas para el enemigo. Sí, yo te di potestad sobre el enemigo, sobre mi pueblo Israel, pero no debiste de haberlo tratado de esa manera. ¿Sí me doy a entender? Bien. Gloria a su nombre. Y entonces vemos aquí que estos dos casas, por ejemplo el valle de Aven o vanidad, era para la adoración de los ídolos. ¿Qué cantidad de ídolos tenía la gente? Pero de igual manera, ¿qué cantidad de casa de placer ellos tenían? Y dice también uno de los castigos es que serían llevados, dice, el pueblo de Harán. Esta palabra Harán son los sirios. Harán es Siria. Será transportado aquí, dice Jehová. Y la palabra Harán significa tierras altas, o Harán significa tierras altas. Por eso siempre el sirio, a veces se confunde uno un poquito con Asiria, porque hay una nación más arriba que empieza con Asiria, pero esto es Siria, y dice que significa tierras altas. Cuando en la Biblia nosotros encontramos la nación Siria, tiene que ver con orgullo, tiene que ver con cosas altas, se nos pueden subir a nuestra cabeza, a nuestra tierra. Y también era otra parte por el cual Dios dice: Siria va a ser completamente destruida, devastada. Porque usted y yo podemos tener una casa de idolatría, podemos tener una casa de placer, y de repente llega un orgullo de superioridad para nuestras vidas que tenemos, y esos son sirios que vienen a atacar nuestra mente, nuestra vida, ser carnales de esa manera. Porque ya vieron lo que tengo, ya vieron lo que soy, ya vieron lo que hay en mi vida, ya vieron. Y Dios dice: yo también con Siria la voy a revocar. A Siria la tengo que desaparecer, a Siria la tengo que llevar por lo que está haciendo, porque mi pueblo y esta tierra tiene que ser liberada de los sirios. ¿Sí, amén? Gloria a su nombre. Y dice que serían llevados a Armón. Aquí nos dice, serían transportados a Kir, dice Jehová. Y, dice que Kir era un lugar de la alta Mesopotamia. Dice que era el lugar de origen de los sirios. Estaba cerca de Carquemis. 30 años más tarde, los asirios conquistaron a Siria y deportaron a sus habitantes. Aunque no quemaron la ciudad de Damasco,
puesto que se rindió ante sus ejércitos. Vamos a ver cómo es que Dios viene y cumple estos castigos. Vamos a Segundo de Reyes, por favor, 16, porque lo que Dios habló también se cumplió. Segundo de Reyes 16, del 5 al 9. Y estamos apenas en la primera nación, son 8. ¿Vamos bien, hermanos? Sí. No vamos a verlas todas hoy. Yo pensé que íbamos a ver 2, 3. Pero está bien, estamos estudiando, hermanos, y aprendiendo un poquito, ¿sí? De esto. Porque si no lo vemos ahorita, quién sabe si lo volvamos a ver. Segundo de Reyes 16, versículos del 5 al 9. Lo tenemos. Dice así: Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y cercar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo Resín, rey de Siria, restituyó Elat a Siria y echó a los judíos de Elat, y los sirios vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey, ahí empieza la A, de Asiria, ¿estamos bien? Diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y atendiéndole el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco, y tomóla y transportó los moradores a Kir y mató a Resín. Amén. Nosotros vemos entonces cumplimientos, Dios levantando naciones para poder hacer lo que Dios dice y expresó. Entonces vemos nosotros cómo es que esta Siria, Damasco, lo que hacía, y por eso Dios no revocó su castigo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Vamos nuevamente ahora a leer sobre otra nación. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos con los filisteos. Vamos al versículo 6, por favor. Versículo 6. Ajá. Sí. Nos vamos a este libro de Amós 1 y vamos a leer del 6 y 7. 6 al 8, ¿sí? Para ver a los filisteos. Lo tenemos. Vamos al libro de Amós 1 y vamos a leer del 6 al 8. Dice: así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza y por el 4 no desviaré su castigo, porque llevó cautiva toda la cautividad para entregarlos a Edom, y meteré fuego en el muro de Gaza y quemaré sus palacios, y talaré los moradores de Azoto y los gobernadores de Ascalón, y tornaré mi mano sobre Ecrón, y las reliquias de los palestinos perecerán, ha dicho el Señor Jehová. Pues la nación que sigue y que Dios trata con ellos son los filisteos. Aquí en el mapa, los filisteos son esta parte que está de color rosa, sí, ajá, toda esta parte lo tenían los filisteos. Allá arriba vemos a Siria, estos eran los filisteos. Aquí está Edom, tenemos al reino de Judá, del reino del norte, y son las naciones vecinas que tenía Israel. Los filisteos fueron un enemigo terrible, tremendo, que tuvo Israel. Dice así: Gaza era una de las 5 ciudades de los filisteos, pero no cabe duda de que Amós estaba pensando en el pueblo entero. Los filisteos eran el pueblo con la tecnología más avanzada del Medio Oriente. Eran procedentes de Creta, isla al sur de Grecia, y habían llegado a la costa de Palestina al mismo tiempo que los hebreos
cruzaron el río Jordán. Tenían el monopolio en la fabricación de armas de hierro, y su cerámica era más hermosa y mejor hecha que de los cananeos. No tenían un solo rey, pero habían perfeccionado la política para actuar en acuerdo en sus operaciones militares. Casi lograron eliminar a los hebreos. Solamente las contraofensivas de Saúl y David lograron detenerlos. Entonces los filisteos, nos dice aquí, llegaron casi al mismo tiempo que Israel cruza el Jordán para conquistar la tierra prometida, pero ellos siempre fueron enemigos. Aquí lo vamos a ver la otra semana, aquí le detenemos, pero ellos, por tener más territorio, uno de sus pecados, ellos mataban a la gente solo para tener más territorio. Hoy en este tiempo no se da por las herencias esas cosas de ser filisteos, ¿verdad? Yo quiero que se mueran para que a mí me toque la herencia. Aquí no se da, ¿verdad? Pero eso era lo que hacían los filisteos, ¿sí? Para tener más territorio iban y mataban todo lo que se le ponía enfrente. Por eso dice Dios, por 3 pecados y aún por el 4, no voy a desviar mi castigo. Entonces, Dios había ido al norte en contra de Siria, y entonces viene de este lado del mar como Veracruz para nosotros, y dice Dios a través de Amós, por 3 pecados en contra de los filisteos los voy a desaparecer. Entonces Israel dijo, qué bueno que vas a ir también contra los filisteos. Pero leímos que mientras más se hablaba de los pecados de las naciones, más Dios se acercaba a lo que Israel tenía dentro. Que Dios nos guarde, nos ayude. Todos tenemos un sirio en nuestra cabeza, en nuestra mente, que es el orgullo de superioridad. Todos tenemos una casa de vanidad, una casa de placer, la cual a veces queremos conservar, pero Dios dice, mira, por eso que está tal en tu tierra, en tu carne, tú necesitas sacarlo, tú necesitas echarlo fuera, y Dios dice, yo meteré fuego. Gracias por el fuego del Espíritu, Espíritu que desciendes como fuego, porque vienes a quitar los cirios que yo tengo aquí, en mi carne, en mi vida, y Dios viene y dice, sabes, tolero una vez que seas orgulloso, 2, 3, pero Dios dice, aún en la 4, dice, no voy a revocar mi castigo. Y Dios nos habla de 7, perfección, y al final sabemos que vino y esta nación desaparece porque nunca se arrepintió. Volvamos nosotros al Señor nuestro Dios diciéndole, Señor, te amo, Señor, ayúdame, perdóname, y quiero quitar lo que tengo aquí en mi corazón, porque no quiero que mandes ese castigo en contra de mi vida y mi ser, sino yo deseo servirte y amarte. Bendito sea su nombre. Amén. Podemos orar en esta hora y vamos a darle gracias a Dios por lo que acabamos de aprender. Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Gracias por hablarnos en esta hora, Señor Jesús. Gracias porque tú conoces lo que hay en nuestro corazón. Gracias porque podemos ver que sí, se levantó una nación llamada Siria, pero de la misma manera como se levantó, también Dios vino, obró en contra de ella. Vemos en la Escritura el por qué. ¿Por qué obró Dios en contra de Siria? Por 3 pecados, por el 4 no desvió su castigo, porque ciertamente esta nación fue cruel. Esta nación hizo aquello que no le tocaba y correspondía. Se sublevó de una manera grande, y aquello que tenía que hacer sí debía de hacerlo, pero debía de tener misericordia y no la tuvo. Ayúdanos, Dios, porque a veces hay momentos en que no tenemos misericordia, y cuando nos toca juzgar a nosotros, mirar o ver por el otro, Señor, descargamos nuestra ira, nuestro enojo, nuestro juicio. Perdónanos, y quita, Señor, la casa de idolatría. Quita la casa de ídolos que tenemos. Quita la casa de placer que tenemos, que nos puede dejar, nos puede llevar, Señor, a perdernos. Quita Abicaben, quita Bet Edén, Señor. Quita de nuestro corazón el sirio que tenemos. Ayúdanos, Dios,
Te damos gracias, te damos la gloria en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén. Y Dios, al salir de tu casa, sabemos que tú guardas nuestra vida, tú guardas nuestro corazón, Señor. Bendice la salida y la entrada de tu pueblo. Gracias porque pudieron estar aquí. Gracias por aquellos que se conectaron, Dios, o van a oír esta predicación. Bendícelos, Dios. Nos despedimos en esta hora con la bendición pastoral. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre, que la comunión y participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, Dios, hasta que tú regreses. Amén. Amén. Gloria a Dios.